Bienvenidos a Momentos con la Palabra, con el pastor Leonel de León. En nuestro episodio anterior hablamos de la incredulidad humana, de cómo el ser humano, sabiendo sus circunstancias, es capaz de negar esa realidad, pero rechazar también la oportunidad y la oferta de tener una vida mejor. En el versículo de hoy de Isaías capítulo 53, versículo 5, dice: «Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados». La incredulidad y la falta de responsabilidad ante lo que nos está pasando y cómo enfrentarnos a esa realidad nos ha llevado a la terquedad. Por eso es que el ser humano, en su necedad y en su terquedad, no es capaz de percibir que la situación es más difícil de lo que él piensa. Llegar al extremo de crucificar al justo, de crucificar al que vino a darles un mensaje de esperanza. Él no traía violencia, no traía espadas, no traía nada más que amor, paz, y por supuesto él en su carne había mostrado que se había encarnado con el propósito de que lo entendieran. Este pasaje es muy revelador. Si lo estudiáramos tal como los historiadores vieron la realidad de Jesús, la verdad es de que quedaríamos totalmente exhaustos de toda esta triste realidad. Hoy solamente quiero hacer un pequeño repaso, un esbozo de lo que realmente Jesús sufrió. Quiero también hacer referencias al libro de El caso de Cristo de Lee Strobel, que menciona esta situación. Si usted quiere leerlo y ver la profundidad del dolor y el extremo al que el ser humano puede llegar, puede leerlo. Los evangelios empiezan a relatar que Jesucristo empezó a sufrir antes de que Judas lo vendiera o que lo atraparan el sumo sacerdote y todo su séquito. Los evangelios nos dicen que comenzó a sudar sangre en ese momento. Esa era una condición médica conocida llamada como hematidrosis. No es común, pero está relacionada con un alto grado de estrés psicológico, como menciona Lee Strobel en su libro. Esto provocó que la piel quedara extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado por el soldado romano al día siguiente, su piel ya estaba muy sensible. La situación psicológica de Jesús, e inclusive cuando él ora: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, no es que Jesús estuviera negando pasar eso, pero él sintió en su propia carne lo difícil que esto era. Entonces él tuvo que verse en una disyuntiva: yo como humano no quisiera sufrir esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Antes de la cruz, las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían de 39 latigazos, pero con frecuencia eran más, según el estado de ánimo del soldado que les daba los golpes. Clavado, triturado de sus músculos, nervios y articulaciones, ¿se imagina usted cómo se sentía Jesús? Pero el sufrimiento mayor fue más que el físico. Al ver la incredulidad, al pueblo que Él vino a salvar dándole la espalda ahora cuando Él lo necesitaba, los ángeles que guardaron silencio, Dios se volvió y lo dejó llorar y sufrir solo en medio del gran desierto humano, en medio de la incredulidad, en medio del pecado y la desgracia humana. Su sufrimiento es más grande que cualquier circunstancia de la vida. Dios no permitió todo esto para que se compadezcan de Él, sino para demostrarle a la raza caída lo caro que le costó, porque el pecado es más dañino, destructivo, y será más doloroso para el ser humano sufrir en el infierno. Por eso pagó tan caro, por eso Dios permitió que se escribiera, y porque esto es todavía el mensaje a la humanidad. La crueldad humana no tiene ninguna comparación al castigo eterno, al dolor que causará el infierno, al dolor que causará ser impotente ante lo que conscientemente estamos viviendo y no poder salir de ahí, sabiendo que tuvimos oportunidad de no llegar a esta situación, pero se rechazó la oferta. ¿Por qué no lo piensa más seriamente? Y le dice a Dios: Dios, gracias por Jesucristo y por su sufrimiento en la cruz. Yo quiero aprovecharme de ello
y quiero abrir mi corazón en el nombre de Jesús. Amén.